Saludos, sean bienvenidos a esta nueva serie de videos tutoriales. Mi nombre es Claudio Intimaite Escalante y en esta oportunidad revisaremos un poco sobre las revisiones sistemáticas y metaanálisis en salud. A menudo, al revisar una gran cantidad de artículos científicos, es común encontrar que muchos de ellos abordan una pregunta de investigación similar, y en este caso, si nos podemos como objetivo realizar una búsqueda bibliográfica de la literatura que justamente identifique todos estos artículos que abordan una misma pregunta de investigación, nace la pregunta si es que existe alguna forma de poder sintetizar todos estos aportes de diferentes estudios para poder justamente concluir de una manera más certera una respuesta específica a esta pregunta de investigación. Este proceso que nos ayuda a sintetizar la evidencia sobre un tema se llama revisión sistemática de la literatura científica. Pero, ¿qué características tiene una revisión sistemática? Para esto debemos justamente entender el proceso de cómo es que se desarrolla una revisión sistemática o RS. Iniciamos con la planificación, desde que definimos una pregunta de investigación y desarrollamos y registramos un protocolo de investigación para desarrollar esta RS. Asimismo, el mismo desarrollo o ejecución de la revisión de la literatura, hacemos una búsqueda sistemática de esta literatura, revisamos los resultados, evaluamos la calidad de los mismos, extraemos la información o finalmente los aportes o los hallazgos de estos resultados y finalmente podemos también hacer un análisis de estos resultados mediante métodos estadísticos. Así, realizamos un reporte en el cual vamos a hacer una síntesis de estas evidencias para poder justamente difundir el resultado o la respuesta que se tenga a esta pregunta que justamente respaldada por distintos estudios que abordan de una forma similar una misma pregunta de investigación. De esta manera podemos identificar que una revisión sistemática tiene justamente un enfoque sistemático en cuanto a que es un proceso registrado, adecuadamente administrado, reproducible y sobre todo estructurado. Por ello, justamente, las revisiones sistemáticas constituyen un elemento muy importante de la investigación científica en salud. Pero ¿por qué es importante realizar una búsqueda sistemática de la literatura? ¿Y a qué hacemos referencia con ello? Pues, como hemos comentado anteriormente, existen distintas bases de datos bibliográficas en salud y estas tienen justamente distintas características. Sin embargo, algo muy importante a tener en cuenta en este contexto es que vamos a encontrar mayor cantidad de literatura o de estudios que abordan una pregunta similar en bases de datos especializadas como Medline, a la que se puede acceder a través de PubMed, o incluso en algunas bases de datos bibliográficas un poco más extensas como Scopus, Embase o Web of Science, siendo que aquellas generales, agregadoras o directorios van a ser un poco más restringidas a determinados contextos y en muchas ocasiones no nos van a ayudar con una búsqueda sistemática que tiene como objetivo principalmente obtener la mayor cantidad de literatura científica que aborde justamente esta pregunta que hemos planteado. Un punto importante dentro del desarrollo de las revisiones sistemáticas es el registro de las mismas en plataformas como Próspero, donde podemos justamente registrar los protocolos para el desarrollo de las revisiones sistemáticas y evitar justamente la duplicidad de desarrollo de este tipo de estudios en una misma temática con una misma pregunta de investigación entre distintos grupos de investigadores, para de esta manera poder justamente tener contribuciones más sustanciales. Asimismo, debemos tener en cuenta también que la revisión de la literatura implica justamente la gestión de todas estas referencias que encontremos. Para ello podemos utilizar un gestor de referencias bibliográficos que nos ayude a poder justamente organizar, revisar y hacer una valoración crítica de todos esos artículos que finalmente van a ser sintetizados y nos van a ayudar a tener una respuesta mucho más contundente a la pregunta de investigación que estamos planteando. Asimismo, un aspecto muy importante dentro de las revisiones sistemáticas es la evaluación de los resultados. Para ello, se hace una aplicación de criterios de selección y esta puede estar basado en seleccionar aquel diseño de investigación que nos ayude a responder mejor la pregunta de investigación que estamos planteando, siendo que para el caso de preguntas de intervención, tal vez nos ayuden más los estudios experimentales, mientras que para preguntas sobre ámbitos de salud pública o contextos sociales, los estudios observacionales también pueden ser lo mejor. Por ello debemos de también tener un contexto en cuanto no solamente la pregunta, sino el tipo de diseño de investigación que mejor nos ayuda a responder justamente esta pregunta de investigación para poder establecer de antemano nuestros criterios de selección de los estudios que vamos a utilizar en la revisión sistemática. En este caso, una vez filtrado todos los resultados, podemos proceder a hacer una evaluación de la literatura, que consiste en un abordaje de la calidad del estudio. Y en este aspecto tenemos que tener en cuenta dos componentes muy importantes: la precisión con la cual se ha evaluado o medido las variables del estudio y la validez de los resultados que se están planteando en ese estudio.
Esto en referencia a la solidez o rigor con el cual justamente se ha desarrollado el estudio, teniendo en cuenta la validez interna y la validez externa. La validez interna referida a los problemas en la realización que se puede haber tenido en el estudio, siendo en procesos como la selección de participantes, la recolección de datos o la selección de variables. Asimismo, en la validez externa, los problemas en la planificación del estudio, ya que la selección del diseño, la técnica de muestreo y la cantidad de la muestra con la que se ha trabajado también son componentes muy importantes a tener en cuenta a la hora de intentar generalizar o extrapolar las conclusiones. Asimismo, la validez interna puede limitar bastante la capacidad en la cual nosotros podemos confiar en los resultados de este estudio. También debemos tener en cuenta que la evaluación de la literatura implica un proceso de lectura crítica de los artículos. Para ello podemos utilizar algunas herramientas como CASPE, que nos permite justamente abordar de forma más específica cuáles son los resultados de estas investigaciones y que si estos resultados son válidos. De esta manera podemos decir si amerita continuar o no leyendo este estudio. De esta manera podemos justamente filtrar los resultados que estamos evaluando. Y finalmente, incluso poder preguntarnos si es que estos resultados que encontramos son aplicables a nuestro medio, para tener una evaluación un poco más integral de la literatura que finalmente estamos evaluando. También podemos utilizar herramientas como el ROC2 o similares que nos ayuden a enfocar sobre todo el riesgo de sesgo, que en principio tiene como objetivo abordar la validez interna del estudio, pero que también es un componente importante como ya lo hemos podido ver en anteriores videos. Después de esta evaluación, la extracción de la información es otro de los componentes importantes dentro del desarrollo de una revisión sistemática, y esta puede ser realizada mediante una síntesis cualitativa, como lo pueden ser unas tablas SOF, Summary of Finding o resumen de los hallazgos, que nos ayude justamente a estructurar en una tabla simple cuáles han sido los desenlaces o finalmente el outcome evaluado en esta pregunta de investigación, el efecto que se ha encontrado, medida de efecto, la estimación específica que se ha realizado, el número de participantes y la certeza de evidencia, y esto basado justo en el sistema de GRADE, que nos ayuda a establecer si es que tenemos una alta, moderada, baja o muy baja certeza. Esto lo abordaremos a continuación en las diferentes series de videos tutoriales. Sin embargo, es un componente que debemos de tener en cuenta. Ahora, otro componente que debemos de tener en cuenta dentro de las revisiones sistemáticas es el complemento, que son los metaanálisis, que mediante un proceso cuantitativo nos ayuda en la síntesis de medidas de efecto. Este es un proceso importante porque, como recordaremos, dentro de la estructura de evaluar de los efectos de una intervención versus otra intervención o un placebo, existe la forma de abordarlo desde simplemente las frecuencias del evento adverso que estamos evaluando, que nos puede indicar una diferencia considerable en cuanto a la frecuencia del evento, o mediante las medidas de efecto, que en este caso sería una medida de asociación llamada la odds ratio, que nos ayuda a estimar la proporción dentro del grupo de intervención de aquellos que presentan el evento sobre aquellos que no, igualmente comparándolo con el grupo placebo, este 400 sobre estos 100 que no han presentado el evento. De esta manera tenemos un ratio de 0.06 que nos ayuda a establecer que la intervención reduce en un 94% la posibilidad de presentar el evento adverso. Sin embargo, podemos imaginar qué es lo que podría pasar si distintos estudios que abordan la misma pregunta de investigación tienen como reporte de medida de efecto de los ratios, y en este caso tenemos que interpretar la medida de efecto, siendo el 1 el lugar de efecto nulo y hacia la izquierda de 0 a 1 la ausencia del evento o de 1 a más la presencia del evento. De esta manera, este 0.6 nos ayuda a estimar que esta intervención ayuda a la ausencia del evento, siendo que, de forma específica para la interpretación de los ratios, ayuda justamente a disminuir la posibilidad de que se presente ese evento adverso. Sin embargo, otro componente importante a considerar, como hemos mencionado anteriormente en otros videos, es la amplitud del intervalo de confianza, que en este caso, al ser bastante reducido, nos da mayor confiabilidad sobre este resultado. Caso contrario al ejemplo de la derecha, donde vemos un intervalo de confianza que incluso toca el punto de efecto nulo, que es el 1, incluso tiene un valor mucho más amplio que también dificulta el hecho de poder confiar en la certeza de esta estimación. Este es un componente importante porque dentro de los metaanálisis, que es un proceso estadístico cuantitativo que nos ayuda justo en la síntesis de diversas medidas de efecto reportadas en múltiples estudios, podemos enfocar distintos estudios que abordan justamente una misma pregunta de investigación, pero que además tienen una medida de efecto similar. De esta manera podemos encontrar 3 estudios que tienen un odds ratio reportado
de diversa magnitud, siendo que para este caso, para poder realizar una síntesis, podría incluso promediarse este valor para tener una idea del efecto total que puede tener justamente esta intervención. Pero otro componente importante que se debe tener en cuenta aquí también es la calidad de estos estudios y la heterogeneidad que tienen los mismos, ya que en algunos casos abordan de mejor manera la validez interna y externa en el estudio y también la precisión con la que se abordan las variables de investigación. De esta manera podemos tener estudios que tienen mayor calidad y menor calidad, siendo que los estudios que tienen una mayor calidad van a tener un mayor peso a la hora justamente de hacer este promedio, se le podría llamar así, del efecto global que vamos a encontrar. De esa manera, es como el metaanálisis cumple una función más que simplemente en promediar el efecto que se encuentra en diversos estudios, ponderarlos también por la calidad que tienen los mismos. De esta manera hemos culminado el componente teórico de esta introducción a las revisiones sistemáticas y metaanálisis en salud. Les agradecemos su atención y en caso tuvieran alguna consulta o comentario adicional pueden escribirnos a curso.herramientas.inb@gmail.com.